Muy bien, muy buenas noches a todas y todos los que estén presentes en este momento en YouTube. Les agradezco por participar en esta charla. El día de hoy, por parte del grupo de AMSIR, vamos a compartir un espacio para hablar sobre algo que es interesante en el medio aeronáutico, que son las aceleraciones. En medicina aeroespacial y ambientes especiales, las aceleraciones tienen una connotación importante porque cuando el ser humano se enfrenta a la velocidad, ello causa ciertos problemas y también ciertos desafíos para poder entender este tipo de condiciones a las que se enfrenta el cuerpo humano. El día de hoy, pues, no vamos a abordar todos los temas. Como saben, esta es la parte número uno de este tema, que es un tema largo, es un tema complejo, pero el día de hoy quiero traérselos para que lo podamos entender de la mejor manera. Pero pues el día de hoy vamos a tocar básicamente los primeros puntos de lo que es la aceleración, lo que hay que conocer de la terminología de la aceleración y cómo ella se puede comportar cuando hablemos de las direcciones de esta aceleración en el cuerpo humano. Para comenzar, vamos a entender qué es la aceleración. Entonces, la aceleración puede ser una aceleración de larga duración o de corta duración. Esto lo define en 2 segundos. Yo tengo una aceleración de larga duración cuando tengo una aceleración que dura más de 2 segundos y si es corta es igual o menor a esos 2 segundos. La aceleración sostenida también determinada por una letra que es la letra G es la igualación de la aceleración sobre metros sobre segundos al cuadrado sobre la gravedad. Aquí hay que tener algo importante y es que las aceleraciones las tenemos que ajustar a la gravedad de la Tierra. Si estuviéramos en Marte, o si estuviéramos en cualquier otro planeta, tendríamos que ajustar esa aceleración según la gravedad, porque la gravedad es esa fuerza que nos va a retener, nos va a empujar al centro de la Tierra y es por la cual nosotros vamos a estar jugando ciertas velocidades y rapidez. Entonces, entender que la aceleración es una medida que tiene un parámetro muy importante que es la gravedad. ¿Y la gravedad cuál es? La gravedad de la Tierra es de 9.8. ¿9.8 qué? Newton sobre kilogramo. Aquí hay que tener una precisión muy importante porque a lo que muchos pretenden conocer, la masa, cuando usted habla de masa, es aquella que se mide en kilogramos. Cuando usted habla de peso, el peso se mide en newtons. Entonces estamos hablando que la gravedad es 9.8 newtons sobre kilogramo de peso. Esto es algo que puede ser contrario a lo que muchos están acostumbrados a decir sobre el peso o sobre una masa, pero es un principio físico que hay que tener muy en cuenta para la distinción entre ellos dos. Recuerden, peso se mide en newtons y masa sí se mide en kilogramos. Entendiendo esto, ahora sí vamos a meternos un poco más sobre el concepto de aceleración. La aceleración tiene dos componentes, rapidez y velocidad. La rapidez es el rango de movimiento de un cuerpo que no cuenta su dirección, no se sabe si va para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, no se sabe, no se conoce. Solo lo que nos interesa aquí en la rapidez es que ese movimiento ese cuerpo se está moviendo. En la velocidad, si tenemos una dirección, y esa dirección es la velocidad con la que un cuerpo se dirige desde el punto A hasta el punto B. Y claramente ellos sí tienen una dirección. Cuando yo sumo la rapidez de ese movimiento que va hacia el punto A hacia el punto B, o sea, la velocidad, eso me da la aceleración dado por metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, la aceleración la vamos a entender como la cantidad de cambio de esa velocidad y de esa rapidez de un objeto que tiene en un sentido lineal. Vamos a ver varios ejemplos más adelante, pero teniendo en cuenta que la aceleración se compone de estas dos cosas. Adicionalmente, tener en cuenta que hay una fuerza de atracción. Entonces, toda la charla nosotros va a repetir esto porque la fuerza es la que realmente hace la aceleración. Si yo tengo un objeto inmóvil y yo no le imprimo fuerza, pues simplemente no se está acelerando. Pero si yo a ese objeto inmóvil le imprimo una fuerza, no sé, una lata, le doy una patada,
pues esa fuerza que imprime sobre esa lata le va a generar una velocidad, una rapidez, en sentido de que eso es una aceleración y pues va a llegar de un punto A a un punto B. Entonces esa fuerza es muy importante. Esa fuerza de atracción está otra vez comprendida desde el punto de vista de lo que es la fuerza gravitacional, que es la constante de gravitación universal que vemos acá, que es ese número mágico que vamos a empezar a hablar de ahora en adelante, que es de 9,8. Entonces, ese número de 9,8 lo vamos a multiplicar por lo que se llama una masa del cuerpo 1 por una masa del cuerpo 2 y ello por la distancia entre ambas masas o ambos cuerpos al cuadrado. Entonces miremos un poco más con atención esta fórmula. La constante de gravitación universal es la fuerza con la que la Tierra atrae un objeto próximo hacia su centro. Entonces, vamos a dilucidar un poco más de qué se trata esto. Aquí tenemos eh, la fórmula, la cual nos va a dar al final 9,8 newton sobre kilogramo. Esos van a ser nuestra fuerza o aceleración G. Eh, la fuerza gravitacional va a ser igual a 6,7 sobre 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado por 5,9 dividido 6,3. Estos básicamente son las masas que tenemos en nuestra Tierra, que lo que van a condicionar esas masas es la fuerza de gravitación que imprime la Tierra, la gravedad que imprime la Tierra sobre su cuerpo. Si yo tuviera, no sé, 6,1, 5,0, claramente eso va directamente en la relación de la masa de un cuerpo y querría decir que tal vez mi planeta es más denso o es más pequeño. Pero en este caso, en nuestra Tierra, otra vez, nuestro número mágico va a ser de 9,8 newtons sobre kilogramo para hablar sobre la constante de gravitación que tenemos como seres humanos en este planeta. Ahora, la aceleración es la fuerza producida por la magnitud. O sea, la magnitud de una fuerza es directamente proporcional a, a esa aceleración. Esta fórmula es de G, que es la fuerza producida por la magnitud de la aceleración, igual a la A, que es la aceleración aplicada a un cuerpo, que se va a dar en metros sobre segundo al cuadrado, sobre G, que es la aceleración de la gravedad, que se da en peso, que es de newton sobre kilogramo. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Si yo tengo una aeronave que está viajando a esta velocidad, 58,9 metros sobre segundo al cuadrado, yo para conocer su magnitud de fuerza, que es el famoso G, que ustedes han visto tal vez en películas o demás, yo lo debo multiplicar por la constante gravitacional universal, que ya lo hemos hablado, es de 9,8 G. ¿Cuánto me da eso? 6 G. ¿Qué es lo que me quiere decir eso básicamente? Que si yo estoy viajando a 58,9 metros sobre segundo al cuadrado, yo lo que estoy afrontándome a esas velocidades y a esas distancias son 6 veces lo que es la aceleración de la gravedad de la Tierra. Comprendámoslo a continuación. Otra vez, tenemos en cuenta la definición de aceleración. La aceleración es la cantidad de cambio de la velocidad y la rapidez de un objeto en un sentido lineal. Entonces aquí van a haber dos personas, una que es más alta y otra que es más bajita. La persona más alta está viajando hacia un punto, desde un punto a un punto B. Vamos a llamarla la persona número uno. Y la persona número 2 está haciendo exactamente lo mismo. La diferencia acá es el tamaño, la masa. Conforme la masa sea mayor, la aceleración va a tener un impacto en cómo ese cuerpo o esa masa se está moviendo. Es más fácil para un cuerpo, como el caso del cuerpo número 2, moverse en el espacio a una aceleración lineal porque su masa es menor, versus una masa mayor, como el sujeto número uno, el cual es más alto y tiene una mayor masa. Su aceleración va a ser un poco más difícil para moverse del punto A al punto B. Y ello lo vamos a comprender con que los cambios de la magnitud de esta fuerza para generar una aceleración
va a ser proporcional a la masa del cuerpo. Si tengo un cuerpo como el caso número uno, pues esa aceleración va a tener que tener una mayor magnitud de fuerza para poder cambiar el estado del punto A hasta el punto B, diferente al caso del caso número 2. Entonces, en la aceleración, ya comprendiendo que lo que nos interesa es la fuerza, la magnitud de la fuerza imprimida sobre un objeto, que es lo que nos va a dar la velocidad y la rapidez en un sentido, ahora vamos a ponerlo a jugar un poco en lo que es las condiciones terrestres. Cuando nosotros hablamos de aceleración, tenemos que tener en cuenta los principios o las leyes de Newton. La primera ley de Newton, vamos a recordar que dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, aquí les tengo una aeronave de quinta generación que es un F-35. Este F-35 está viajando desde un punto A hasta un punto B. Pero la fuerza gravitacional es lo que hace que este cuerpo no siga derecho, 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 sino que lo que hace es que cambie su trayectoria por unas fuerzas que son aceleraciones radiales impresas por la misma gravedad de la Tierra. Entonces, si yo no tuviera esa gravedad y si yo le imprimo una fuerza de magnitud a ese objeto, probablemente vaya a seguir derecho desde el punto A hasta el punto B hasta el infinito. Pero como no es el caso de la Tierra, lo que hace la gravitación es cambiar esa dirección. Entonces, la aceleración radial es igual a esa velocidad circunferencial que, como ven, es expresada al cuadrado. ¿Y por qué al cuadrado? Porque yo estoy teniendo una velocidad número uno, que es la velocidad inicial del punto A al punto B, y una velocidad número 2, que es la fuerza que yo le estoy imprimiendo a ese objeto para que no siga en un sentido rectilíneo, sino más bien circunferencial, que se ha atraído hacia el centro de la gravitación de la Tierra. Entonces, esta fuerza número uno y esta velocidad número uno y esta velocidad número 2 es la velocidad que vamos a expresar como velocidad circunferencial. Y claro, ello debe ser dividido su radio. Entre mayor radio, la velocidad probablemente vaya a cambiar y esa aceleración también va a cambiar. Entre más aceleración, menor es el radio. Y entre mayor es el radio, menor aceleración. Ello expresado por qué. Pensémonos en un caso hipotético que nosotros no estamos en la Tierra, sino en Júpiter. Júpiter tiene un rayo mucho más grande que el de la Tierra. Probablemente la aceleración para yo poder hacer toda una vuelta en Júpiter vaya a ser mucho más grande y voy a tener que aumentar esa aceleración y esas velocidades para igualar el radio en el que yo me estoy enfrentando. Pero en el caso de la Tierra tenemos un radio que lo que hace es básicamente acercar ese objeto hacia el centro de la, gravitacional de la Tierra. Y por eso yo tengo estos movimientos que son circunferenciales. Y ello respeta exactamente lo que son las leyes de Newton. En este caso, la primera ley donde una fuerza que se aplica en un objeto va a cambiar su trayectoria. Entonces, tenemos una aceleración de 250 metros sobre segundo al cuadrado sobre un kilómetro. Si yo hiciera esta operación, estamos hablando que esa aceleración es de más o menos 6G, o sea, 63.3 metros sobre segundo al cuadrado. Vamos a ver la segunda ley de Newton. Y la segunda ley de Newton nos habla sobre la aceleración de un objeto, el cual es dependiente de su masa y la magnitud de la fuerza que actúe sobre él. Lo veíamos en el ejemplo del hombre grande y el hombre pequeño. Aquí lo que importa es la masa y la magnitud de la fuerza que actúan sobre esa masa. Entonces, aquí nosotros en este momento sentados viendo esta presentación, si estuviéramos en el Ecuador, estamos viajando a 1734 kilómetros sobre hora, que es igual a 1040 millas por hora. Eso ajustado a lo que es la fuerza gravitacional de nuestra Tierra, que es de 9.8 newtons sobre kilogramo. Otra vez, este va a ser siempre nuestro número mágico. Si estuviéramos en los polos, esa aceleración sería cercana o igualaría a cero, porque está rotando sobre su mismo eje y esa aceleración sería prácticamente nula. Entonces, si yo tengo un cuerpo que está viajando a 1734 kilómetros hora, eso
nosotros no lo estamos sintiendo en este momento que estamos viajando a tremenda velocidad porque simplemente estamos igualando la velocidad en el ecuador de la Tierra en ese punto. Por eso no sentimos esa velocidad. Y si recordamos, la aceleración es esa fuerza del peso ejercido sobre una masa. Si nosotros fuéramos a otro planeta y tuviéramos la gracia de posarnos sobre ese planeta, vamos a hablar de Saturno, por ejemplo, la fuerza ejercida sobre una masa sería mucho más pesada y tal vez nuestros cuerpos sentirían más peso a ese nivel. ¿Por qué? Porque Saturno tiene unas aceleraciones G mucho mayores que en la Tierra y eso es básicamente lo que nos estaría aplastando, por lo menos hablando de Saturno, los cuerpos o las masas si estuviéramos parados allá. Entonces, lo que vale la segunda ley de Newton es que la fuerza es igual a esa masa por aceleración. Cada vez que yo aumento esa masa, esa aceleración va a tener que cambiar, va a tener que aumentar. Entonces, eso habla de que cuando yo acelero un cuerpo, la sensación de ese cuerpo, a pesar de que pese igual todo el tiempo, puede que pese en este caso, no sé, 70 kilogramos, la sensación del peso va a aumentar porque esa aceleración está aumentando. Miremoslo con otro ejemplo y vamos a tocar de una vez la tercera ley de Newton. Entonces, la tasa de inicio de aceleración, que vamos a hablarlo como si fuera una sacudida, es la cantidad de cambio de una aceleración. ¿Qué es esto? La tercera ley de Newton. Cuando dos partículas interactúan, la fuerza sobre una partícula es igual y opuesta a la fuerza que interactúa sobre la otra partícula. Ello es evidente en algo que se llaman las aceleraciones centrífugas y las podemos ver, por ejemplo, en los carros de la Fórmula 1, donde vamos a tener que tienen un inicio y un final y están en un movimiento rectilíneo. Ese movimiento rectilíneo, cada vez que se acerca el carro del punto A al punto B, vamos a ver que mientras se acerque más a este y este tenga unos cambios de aceleraciones, vamos a decir que vamos a aumentar la aceleración conforme nos vamos acercando al punto B, la fuerza que se va oponiendo a ese movimiento rectilíneo va a ser igual. Entonces, lo que va a hacer es que va a imprimir esa fuerza sobre el piloto, en este caso, la fuerza opuesta que se está imprimiendo se va a imprimir sobre el piloto y este va a tener la sensación de que su cuerpo y su masa va a tener un mayor peso. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en nuestros pilotos de combate, donde tienen varias aceleraciones. Si este piloto, por ejemplo, de Fórmula 1, eh, quisiera dar una vuelta, ¿sí? Porque llegó a la pista donde hay que hacer una vuelta, pues hay que disminuir la aceleración y probablemente toda esa fuerza opuesta que está sintiendo vaya a disminuir y la aceleración va a disminuir igualmente. Ahora, hablemos sobre la fuerza centrífuga y ya habíamos tocado esto un poco, pero aquí lo que estamos haciendo es ajustar las aceleraciones a nuestro campo gravitacional terrestre. Entonces, la fuerza va a ser medida por la masa, que ya la habíamos visto, que es el cuerpo, por la velocidad, que está expresada al cuadrado por la primera ley de Newton, donde se ejerce una fuerza secundaria a un cuerpo para que cambie su dirección, sobre el radio, que es el radio del patrón curvo que tiene nuestra Tierra. Entonces, cuando hablamos de fuerzas centrífugas, esas fuerzas centrífugas van a estar supeditadas necesariamente al radio de nuestra Tierra por la masa que imprime el factor gravitacional universal de la Tierra sobre nuestro cuerpo y las velocidades expresadas al cuadrado por esos cambios de direcciones ejercidos por una fuerza secundaria sobre esa masa. ¿Para qué? Para que finalmente lo que tengamos al final de ese efecto es una fuerza centrífuga que lo que va a hacer es que mueve los objetos alrededor de la Tierra. Un caso parecido podría ser los F-35 o podría ser la Estación Internacional Espacial, que está a 400 kilómetros rotando 16 veces como fuerza centrífuga alrededor de la Tierra. Entonces,
Analicemos esto que es muy interesante. Yo ya tengo ese cuerpo que me está rotando sobre la Tierra, está circundante ahí. ¿Qué está pasando? Si yo acerco ese cuerpo, vamos a poner de ejemplo este avión. Si yo lo acerco más hacia el centro de la Tierra, resulta que por fuerzas gravitacionales ese cuerpo o esa masa me va a pesar más. Miremoslo en este gráfico. Entonces aquí tenemos aceleraciones inerciales, ¿cierto? Aquí lo estamos enfrentando a un G. Miren cómo esta aeronave eh, se acerca más a lo que es la fuerza gravitacional de la Tierra, ilustrados por estas dos flechas. Si yo hiciera la operación, hiciera los cálculos, básicamente lo que yo me estaría enfrentando es que entre más yo me acerque a ese radio de la Tierra, yo voy a experimentar mayores aceleraciones, en este caso 4G. Pero si yo me alejo del centro gravitacional de la Tierra, miren cómo empieza a cambiar las aceleraciones. Lo que quiere decir es que esas aceleraciones van a impactar en la masa del cuerpo conforme su distancia del centro de la Tierra. Básicamente lo que podemos ver es que entre yo más me aleje del radio de la Tierra, menores van a ser mis aceleraciones y por ende mi masa va a ser más liviana, en el sentido de que la sensación de esa masa va a ser menor, diferente a una sensación de masa si yo estuviera acercándome más hacia el radio de esa Tierra y tengo una fuerza centrífuga que me hace acercar más a ello, y lo que básicamente está pasando es que esa aceleración se aumenta y por ende la sensación de masa también aumenta. Si yo hiciera varios tipos de aceleraciones y lo que estoy haciendo es rotando, rotando y rotando y rotando por esta tierra, yo cuando hago esos movimientos que podrían parecer una parábola inicialmente, eso que pareciera una elipse como forma geométrica, aplicado al movimiento se llama un clotoide. Nuevo concepto para aprender. Clotoide es aquel movimiento que no es completamente esférico, sino más bien elipsoide, el cual sigue un cuerpo, en este caso una aeronave, del punto A al punto B en una forma de fuerza centrífuga. Y miren cómo la fuerza centrífuga es la que realmente está actuando mayormente en este caso, y lo que está haciendo es que esa fuerza está siendo aplicada en un eje vertical, como lo ven en las flechas que les acabo de señalar. El eje vertical es el que realmente se me está afectando en esta fuerza centrífuga y es en el que más vamos a hablar en las siguientes charlas sobre la aceleración. Hasta aquí la terminología de la aceleración. Vamos a ver un poco más sobre ello. Entonces, cuando nosotros hablamos de aceleraciones, ya sabemos que es una fuerza, una magnitud de fuerza que se le aplica a una masa, que va del punto A al punto B por una velocidad y una rapidez en un movimiento rectilíneo. Eso como lo expresamos con una letra que es la letra G. Entendido, entendiendo eso, ya sabemos que hay una dirección. Entonces, las aceleraciones G tienen varias direcciones. Las más importantes, pero no la única, es la aceleración GZ, como lo estamos viendo en nuestro dibujo, en nuestra ilustración, es en el eje vertical. Hay otra aceleración que es la aceleración GY, que es básicamente una aceleración que, como lo vemos aquí en nuestro piloto, está atravesándola desde anterior a posterior. Y hay otra aceleración, que es la aceleración GY, que es una aceleración lateral, ¿cierto? Una forma de recordar esto es con sus manos. Entonces, si ustedes hicieran el ejercicio de señalarse con su dedo pulgar, señalarse a ustedes mismos con su dedo pulgar, esa es la aceleración que va en el plano X. Si yo, además de eso, en esa aceleración, levantara el dedo índice en el momento en que yo me estoy eh, apuntando a mí mismo, estamos viendo ahora las aceleraciones laterales, que son las aceleraciones Y. Y muy fácilmente
si señaláramos con nuestro pulgar hacia arriba, tendríamos las aceleraciones en el eje Z. Una forma muy práctica y sencilla de recordar hacia dónde van los ejes. Si yo me señalo a mí mismo, es el eje Y. Si señalándome a mí mismo levanto mi dedo índice, es el eje Y. El eje X, si yo me señalara a mí mismo, y el eje Y, si lo levantara en el índice, estaría actuando sobre las aceleraciones laterales. Y si señalara hacia arriba, serían las aceleraciones Z. Una forma muy importante y también muy sencilla. Entonces aquí también lo podemos ver en este ejemplo. Si yo voy para abajo, es lo mismo que estaría señalando hacia arriba, pero es el eje vertical, el cual me está señalando las aceleraciones Z. Si yo me estuviera señalando con el índice, estaría señalando las aceleraciones laterales, que en este caso son las Y. Y si eso yo lo estoy aplicando o me estoy señalando hacia mí mismo, estaría hablando de las aceleraciones X. Miren cómo esto replica las aceleraciones que tenemos en este diagrama. Una forma fácil, no complicada, de poder recordar lo que son las aceleraciones impresas sobre una masa o un cuerpo. Entonces, cuando yo me enfrento al medio aeronáutico, es probable que en lo que son las aceleraciones X voy a presentar unas mayores magnitudes de fuerza cuando se imprimen sobre ese eje X, diferentes a las fuerzas que se imprimen sobre ese eje Z. Como ven, aquí en el eje X estamos hablando de unas magnitudes de 10 aceleraciones y en el eje vertical o eje Z no estamos hablando nada más del 2 a 3 aceleraciones. Por lo cual, cuando yo me imprimo una fuerza desde el eje X va a ser mucho mayor y es algo que vamos a empezar a hablar más adelante. Esto es algo para que puedan ver cómo es que esas direcciones de fuerza se imprimen. Esto se llama una reacción inercial, que lo veíamos, por ejemplo, en la tercera ley de Newton, que son las fuerzas aplicadas a la aceleración. Entonces aquí vemos la cabeza, los pies, adelante, atrás, hacia la derecha, hacia la izquierda, y cómo ello está jugando en lo que son los ejes de aceleración que vimos anteriormente. Entonces, ya casi vamos a acabar esta primera parte, pero me interesa que terminemos de ver un poco más de la terminología y algo que se llama tolerancia hace parte de las terminologías de la aceleración. La tolerancia es la magnitud de la fuerza que es aplicada sobre un cuerpo, que se valoriza por la dirección, la duración de esta fuerza, y hay varios factores que están sujetos a esa masa. En nuestro caso, en medio aeronáutico, nos interesa saber la edad, porque la edad se reconoce como un factor para saber qué tanto es tolerable ese cuerpo, porque no es lo mismo aplicarle a un niño o a un anciano o a una persona mayor. La edad, el peso, la altura y la presión arterial de esa persona son importantes para saber cómo son las aceleraciones o cómo es la tolerancia para poder, valga la redundancia, tolerar la fuerza de aceleración. Otros factores de salud es sus antecedentes patológicos, medicamentos y uso de alcohol o no, porque ello va a impactar en la performatividad de esa persona cuando se enfrente a las aceleraciones. No es lo mismo tener una persona sana versus una persona que tenga una patología pulmonar, por ejemplo. Eso es algo importante de tener en cuenta. Ahora, vamos a hablar sobre qué significa cuando un piloto se enfrenta a un gray out, una visión en túnel o un blackout. Entonces, el gray out, como pueden ver, es la pérdida de los matices de los colores. Aquí, como pueden ver en el ejemplo, la visión es un poco más gris. No sé, no, o sea, puedo ver el verde, sí, puedo ver el azul del cielo,
pero vemos que hay una capa de gris que lo que está es imprimiendo todo ese color en toda la imagen del paisaje. Y lo que me va a hacer es que paulatinamente, porque esto es una cosa seguida a la otra, paulatinamente se me van a estar perdiendo las escalas de los colores hasta que voy a ver completamente en grises. Luego de ello voy a tener una visión en túnel, que es una pérdida progresiva de la visión periférica, como lo podemos ver aquí. Miren cómo toda la visión se me centra y ahora estoy usando más que todo mis conos en vez de mis bastones, que es donde tengo mi visión periférica, se perdió completamente y lo que está es enfocándose en el centro, que es mi visión central dada por mis conos. Y ya pues una pérdida blackout, que es la pérdida absoluta de la visión con una conciencia preservada, básicamente me quedé ciego, pues no estoy viendo nada, como pueden ver aquí, no ven absolutamente nada en esta imagen, porque es el blackout que expresan los pilotos una vez que se enfrentan a este tipo de situaciones. Ahora, el A-Lock, J-Lock y Red Out. ¿Qué significa eso? Cuando una persona está en A-Lock, que es una pérdida, una casi pérdida de esa conciencia, es básicamente expresado por esto. Como pueden ver aquí en la imagen del centro, esta persona está entrando en un A-Lock, una expresión facial en blanco, espasmos musculares, pérdida de la audición, parálisis transitoria, amnesia, deficiencia de la formación de palabras y desorientación finalmente. Y ello antecede a algo que es la pérdida de conciencia como tal, que es el G-Lock. Y el G-Lock es, como lo vemos aquí en esta persona, cuando ya ha perdido completamente su capacidad de conciencia. Ya no estamos hablando de un blackout, completamente desconectado, no ve nada, no tiene conciencia de nada. La incapacidad relativa en el G-Log es de 2 a 38 segundos y la incapacidad absoluta es de 2 a 97 segundos. En promedio, una persona puede estar en G-Log 28 segundos. Esto es bastante cuando usted se está enfrentando en el medio aeronáutico y está piloteando una nave y tuvo una desconexión total durante 28 segundos. Esos segundos son muchísimo para hablar que usted pueda recuperar su tiempo útil de conciencia y remaniobrar su nave para evitar que se mate, básicamente. Entonces, esto es algo muy importante de entender porque si yo le imprimo a un cuerpo una aceleración y esa aceleración eh, excede las tolerancias de ese cuerpo para atender a esas aceleraciones, pues voy a entrar en problemas como es el A-Lock, el G-Lock, y voy a entrar en un periodo de inconsciencia absoluta y esto va a ser muy importante porque pues eso va a determinar que yo esté muriendo o esté viviendo en esa situación. Así que son situaciones de pánico que el piloto tiene que aprender a tolerar y también a reconocer. Y lo último es, en este grado de intolerancia a las aceleraciones G, es el red out, que son caídas de párpados en las que yo empiezo a ver absolutamente todo en rojo. Se me cayeron los párpados, ustedes están expuestos a la luz solar, ustedes ven completamente todo en rojo y es como lo pueden ver en esta imagen, con sus párpados cerrados. Ahora, ¿qué contramedidas se usan? Las contramedidas fisiológicas son entrenamientos físicos para mejorar el estado físico general, la función cardiovascular y respiraciones con presión positiva para protegerse contra las aceleraciones G, que son las maniobras anti-G. Y la maniobra anti-G es básicamente la siguiente. Al piloto se le dice que haga una exhalación forzada contra la glotis, que esta puede estar completamente cerrada o parcialmente cerrada. Si está parcialmente cerrada, es una maniobra L1. Y si está si esto está completamente cerrada, es una maniobra L1. Si está parcialmente cerrada, es una maniobra M1. Y adicionalmente a ello, cuando este piloto está exhalando, como lo pueden ver aquí en esta imagen, se tensan los músculos de la pierna, el brazo y el abdomen para favorecer ese retorno venoso que llegue nuevamente al corazón, se aumente el gasto cardíaco y así se impida que esta persona entre en un A-Lock o en un G-Lock. Entonces, esto se hace más o menos en unos intervalos de 3 a 4 segundos con una expiración e inspiración rápida que duren aproximadamente un segundo y es lo que se les pide a los pilotos que hagan para contrarrestar esas aceleraciones que puedan llegar a no tolerar y puedan conducirlos a un G-Lock.
Entonces, esto es un poco historia de cómo se desarrolló el traje en 1946 por el doctor Earl Wood cuando está investigando sobre cómo se aplicaban las aceleraciones sobre un cuerpo y vemos cómo él desarrolló estos trajes que básicamente son trajes que están neumatizados y lo que hacen es disminuir esas aceleraciones cuando se imprimen sobre un cuerpo. Entonces, aquí abajito tienen una, mm, una manguera que se conecta a un sistema de presurización y esas presurizaciones, que son espacios neumáticos, van a ir por todo el traje y lo van a llenar de aire básicamente. Básicamente lo que trata el traje G es aumentar la resistencia periférica total a través de compresión mecánica del abdomen y las piernas, otra vez recordando para que aumentemos ese retorno venoso. También elevación de la posición del corazón para disminuir la distancia vertical hacia el cerebro, y eso lo vamos a ver en la siguiente charla de cómo esto se está aplicando. Y por último, aumentar ese retorno venoso para evitar que haya una desconexión total. Bueno, esto es lo que tenía para hablarles en esta primera parte. Esperen para la segunda parte donde vamos a hablar como más de todas esas funciones hemodinámicas ya enfrentadas a lo que a lo que son los ejes que habíamos hablado, el eje Z, en este caso, posteriormente el eje Y y el eje X. Muchas gracias por su atención.